En este vídeo vamos a hablar sobre cómo liberar las emociones negativas. Y es un vídeo que hago al respecto de diferentes preguntas que han surgido en relación al vídeo de ayer. Y con mucho gusto, si tenéis consultas o preguntas, puedo hacer vídeos para profundizar en los temas que más os puedan interesar. Entonces hoy vamos a ver, lo primero es cómo se producen las emociones negativas, porque obviamente alguien se puede preguntar, ¿yo por qué siento una emoción negativa? ¿Por qué siento miedo, culpa, ira, apatía, etcétera? Si esto no es algo natural, si el niño o la niña no nacen con estas emociones, entonces tenemos que ver el proceso de cómo se generan, cómo se producen, y luego vamos a profundizar en un método que a mí me ha valido, que se llama el método Sedona, para hacer, digamos, este proceso de liberación. Una cosa muy importante es que no hay un método que pueda valer para todo el mundo, entonces cada uno tiene que ir encontrando sus propias respuestas o ir perfeccionando el método conforme le venga bien a él o a ella, ¿vale? Entonces, lo que te invito es a que lo pruebes y que bajo tu experiencia veas si te vale o no te vale. Entonces, vamos a estudiar por qué se producen las emociones negativas. Ya he hecho varios vídeos al respecto y los voy a dejar justo debajo del vídeo para que los puedas visualizar. Pero básicamente la psique humana está compuesta por una parte consciente, que es de la cual obviamente tenemos conciencia de ella, y luego tenemos una parte inconsciente, que es donde están todos los sentimientos, emociones, ideas, la moralidad, una amalgama de energía que está en el inconsciente. Y entre el consciente y el inconsciente está la censura, ¿vale? Que es un mecanismo psicológico, una barrera psicológica que hace que las emociones negativas que están en el inconsciente no salgan a la luz. Imaginemos, bueno, vamos a explicar cómo se generan. Pues básicamente se generan durante el periodo de la educación. Entonces, una persona, un niño, una niña, desea, por ejemplo, comer, pero los padres le dicen que no, que ahora mismo no le pueden dar el alimento, ¿vale? Esto se puede aplicar a cualquier otro deseo que tenga el niño. Entonces el niño llora, se queja, expresa su rabia por no satisfacer ese deseo de forma inmediata. Y lo que ocurre es que recibe un castigo. Entonces el niño dice, wow, si expreso la ira que siento, la frustración que siento por no poder satisfacer mi deseo inmediatamente, me van a castigar. Y entonces genera un mecanismo de censura. Pero ¿qué ocurre? Que esa emoción se queda ahí en el inconsciente. Entonces, cuando desee algo en un futuro y no se le cumpla, va a haber un mecanismo interno donde va a haber una fuerza, la ira, que quiere salir para expresar, digamos, esa frustración, pero va a haber otra fuerza interna donde va a haber una censura, ¿vale? Porque sabe que las consecuencias de expresar la ira de manera consciente eh, no van a ser buenas. Y además este es un mecanismo social, esta censura viene por un mecanismo social porque obviamente si por ejemplo tú te enfadas porque no has conseguido el alimento, no has conseguido un dinero que querías y sacas esa ira, esa frustración y te pones a romper farolas, pues obviamente digamos que estás generando un mal para la sociedad, para el colectivo. Entonces, esta censura tiene su sentido para evitar que se produzca una expresión violenta cada vez que una persona, por ejemplo, no consigue lo que quiere, ¿vale? Pero a nivel individual empieza a haber una lucha entre esta ira que está aquí, que es la emoción negativa, aquí podemos poner el miedo, la culpa, etcétera, y esta barrera. Entonces, por ejemplo, hice un vídeo sobre lo que le ocurrió a Will Smith
en el momento en el que se entregaban los Oscars, que lo voy a dejar aquí también abajo, que viene un evento externo que hace que esta ira que tenía aquí acumulada, porque obviamente si no la tuviera acumulada en el inconsciente, esta ira que sentía acumulada durante mucho tiempo, rompiera en el momento más importante probable de su carrera profesional, que se estaban dando un Oscar, esta censura y le diera una bofetada al presentador. Imaginaros la cantidad de ira que tenía aquí acumulada este hombre como para ser capaz de romper esa barrera de censura en el momento más importante de su carrera. ¿Vale? Bien, por lo tanto, hay que observar que probablemente tenemos estas emociones negativas aquí. Ira, miedo, culpa, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque, claro, si tú tienes una mochila psicológica donde tienes un montón de emociones negativas encerradas y por otro lado utilizas la censura, llega un punto donde la tensión psicológica es insoportable. Y además, digamos, como que hay que poner mucha energía, esta línea de censura, vamos a ponerlo aquí, requiere muchísima energía mantenerla. Y cuanto más es la ira, cuanto más son el miedo, las emociones negativas que están aquí abajo, más energía hay que poner. Es por eso por lo que las personas, a medida que van creciendo, se sienten con menos energía y sienten que tienen menos energía creativa. Es porque necesitan poner mucha más energía en esta línea de censura, en esta barrera. Y si os dais cuenta, hay muchos casos de personas ya mayores que ya no tienen la fuerza suficiente como para dejar esta línea de censura y toda la ira que tenían acumulada de toda la vida la suelta. Y se pasan a lo mejor 2 o 3 años gritando en digamos, en un proceso de soltar todo esto que tenía. ¿Vale? Entonces la idea es, en lugar de tener que dedicar muchísima energía a poner esta censura, vamos a eliminar, vamos a liberarnos de esto. ¿Vale? Entonces el método Sedona, que utilizó por ejemplo Lester Levinson y luego David Hawkins, que es un autor excelente, lo que hizo, lo primero es aceptar que tenemos esta emoción negativa, ¿vale? Aceptar que sentimos miedo, que tenemos culpa, que tenemos ira, etc. Cuando ponemos la censura, lo que estamos haciendo es no aceptar que lo tenemos. Porque lo que nos dicen en la sociedad es, tú eres un niño bueno o una niña buena y, por lo tanto, tú no tienes que sentir miedo, ni culpa, ni ira. ¿Vale? Tú no tienes que sentir emociones negativas, porque eres un niño bueno o una niña buena. Entonces, lo que hacemos es estas emociones negativas proyectarlas en el otro. Como no las aceptamos, como no somos capaces de aceptar que nosotros tenemos esto, lo que hacemos es lo proyectamos en los demás. Y esta proyección se observa en las críticas, por ejemplo, en las películas de violencia que creamos a nivel social, en las portadas de los periódicos que están llenas de miedo, están llenas de violencia. Y esto es porque estas emociones negativas que están suprimidas en el inconsciente, lo que hacen es que salen a la luz de manera indirecta y las proyectamos en el otro. ¿Vale? Como nosotros somos buenos y no lo tenemos, esto es lo que piensa eso es lo que piensa el programa del ego, son los demás los que siempre son los malos, ¿vale? Porque nosotros somos los buenos. Entonces, el primer paso es permitir aceptarnos que tenemos esta emoción negativa. Y esto es muy fácil verlo. Entonces, por ejemplo, estás en la cola del supermercado y la cajera se retrasa 5 minutos porque tiene que hacer algo y no te atienden correctamente. Si tú saltas con ira, con violencia,
ahí ya te puedes dar cuenta que tienes esa emoción reprimida. Si, por ejemplo, en la televisión ponen que hay una enfermedad y tú crees que la vas a coger, ahí hay un miedo reprimido. Si, por ejemplo, quieres hacer algo, pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, y te sientes culpable por recibir, ahí hay una culpa reprimida, ¿vale? Entonces, es muy fácil observar si tenemos estas emociones negativas reprimidas, ¿vale? Entonces, el primer paso es aceptar que las tenemos. ¿Y por qué es bueno este paso? Lo primero es porque vemos la realidad como es. Entonces, ya no negamos la realidad, no negamos que no tenemos emociones reprimidas. Y lo segundo es porque nos hacemos más humanos. Porque decimos, vale, en mi proceso de crecimiento como ser humano he reprimido estas emociones. Y esto te hace además humilde, porque en lugar de decir que son los otros los que las tienen, dices, soy yo quien tengo esto y que inconscientemente lo estoy proyectando. Entonces, lo primero es permitir aceptar que tienes esta emoción negativa. Entonces, estás en el supermercado, tienes una situación donde la ira va a salir, la observas y dices, vale, me permito aceptar que estoy sintiendo ira en este momento. Y simplemente la observas. Y solamente con observarla, ya la ira se va a ir, digamos, como reduciendo. Porque surge la explosión y al observarla, lo que estamos haciendo es, primero, no estamos poniendo energía a la censura y lo segundo, la estamos haciendo consciente de algún modo. Estamos haciendo que esta ira vaya al plano consciente, pero al observarla, y esto no sé muy bien por qué es, esta explicación no sé muy bien por qué es científica, pero experimentalmente lo que ocurre es que cuando la observas, la ira, al observarla, va perdiendo fuerza. Entonces no necesitas tener esa explosión con los demás porque la estás observando. Y al observarla, digamos como que deja de tener capacidad de salir. Y lo siguiente, el segundo paso es entregarla. Entonces, te colocas, digamos, en una posición, nuevamente en la posición del testigo, del observador, la observas y dices, ¿podría permitirme entregar la ira? Y digamos como que puedes observar a la divinidad o puedes observar o puedes hacer una pequeña caja simbólica que luego la puedes enviar al mar o puedes observar a un guía, a un ángel, a un yo superior donde le entregas esto, ¿vale? Y dices, ¿puedo permitirme entregarla? Y aquí puedes observar si hay resistencias a entregarla porque todo este amalgama de emociones negativas, etcétera, forman tu programa del ego, tu ego. Entonces, el ego no quiere que la entregues porque quiere seguir sintiendo esa energía suprimida de víctima de los demás. Entonces, cuando tú decides, vale, observo que tengo esta emoción, veo cómo es su proceso para salir y la entrego. Entonces, imaginariamente puedes hacer un proceso por ejemplo, meterla en una caja y enviarla al mar donde se regenera esa energía. Y cada vez que sientas una emoción negativa, digamos como que la envías al mar para que se regenere. Y das las gracias al mar por la regeneración de esta energía negativa. Y así poco a poco el inconsciente se va eliminando. ¿Cómo sabes si esto funciona? Pues es muy fácil. Cuando observes situaciones que anteriormente generaban una reacción negativa en ti y que ya no la generan. Entonces dices, anda, antes cuando me ocurría esto en el tráfico, yo explotaba y ahora resulta que ya no exploto. Quiere decir que está funcionando el proceso. Así que bueno, espero que te haya servido esta explicación y nada, muchísimas gracias por, por la visualización y si tienes preguntas, pues con mucho gusto, déjalas debajo. Muchas gracias.